Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Pueden salir los adolescentes que hoy tienen una enseñanza especial de parte de sus pastores. Y mientras eso sucede, amado hermano, disponga su corazón, abra su Biblia. Sabe usted que hemos venido de una forma sistemática, versículo por versículo, analizando el Evangelio de Mateo, del cual hemos hablado mucho. Hemos hablado que fue escrito para una audiencia judía, de tal manera que muchas de las palabras y muchas de las implicaciones de este Evangelio pues son con una mentalidad judía. Y es la parte que Dios nos ha dejado ver en ese tiempo a nosotros que somos su iglesia, para que podamos aprender, para que Cristo sea formado en nosotros. No sé si se ha dado cuenta usted, hermano, si lo ha percibido a través del estudio del capítulo 24. Pero si no lo ha percibido, se lo voy a mostrar. Recuerde que el capítulo 24 surge, todo ese capítulo, de 3 preguntas que están en el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? La primera pregunta fue el resultado de que Jesús anunció la destrucción del templo. Por lo tanto, dijeron ellos, ¿cuándo serán estas cosas? Después hicieron otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Es decir, la segunda venida. La segunda venida de Jesucristo. Y después dice, y del fin del siglo, el fin de la era. ¿De cuál era? De la era de la iglesia. El tiempo de la gracia de Dios. Recuerden que Jesús empezó a establecer su reino, lo vino a proclamar, lo vino a establecer y vino a anunciar el evangelio de la salvación, debido a que los judíos rechazaron el evangelio, rechazaron al Mesías, porque Jesús solo vino a predicar a los judíos. Como ellos lo rechazaron, se abrió la puerta para la predicación del evangelio a los gentiles. De ahí que vemos el entrelazamiento de toda esta narrativa, de toda esta enseñanza, con el libro de los Hechos, donde nosotros vemos, ¿verdad?, el testimonio después del mandato de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Les dice Jesús, empezando primeramente por Jerusalén, por Samaria, por Judea, y después hasta lo último de la tierra. Y Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, nos habla de la narrativa de la evangelización, de la proclamación del evangelio en Jerusalén, en Samaria y en Judea. Y a partir del capítulo 10 hasta el último capítulo de los Hechos, la predicación de evangelio a los gentiles, es decir, hasta lo último de la tierra. Es por eso que cuando Jesús responde las señales del fin de qué? Del fin de la era, que fue la primera parte que vimos desde el versículo 3 hasta el versículo 28, está hablando de las señales que ocurrirán en el fin de la era de la iglesia. Es decir, que Jesucristo está hablando de los acontecimientos que sucederán poco antes de que venga el arrebatamiento, el llamado harpazo en griego, o el rapturo, como fue traducido al latín, de donde sacamos la palabra rapto,
Y posteriormente el Señor Jesucristo anuncia las señales que ocurrirán antes de que Él venga por segunda vez, donde ahí ya no está la iglesia. Así tenemos que estar analizando cronológicamente, hermanos, los acontecimientos. Y hoy nos estamos ubicados precisamente en la venida del Hijo del Hombre, en las señales que ocurrirán cuando ya no está la iglesia. Cuando estuvo la iglesia es aquello citado del versículo 3 hasta el versículo 28. Ahí todavía está la iglesia. Pero cuando viene la segunda venida ya no está la iglesia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice la Escritura que la iglesia no está puesta para la ira. Y las señales que se determinan para la segunda venida son señales de la ira de Dios, donde viene el derramamiento de la ira de Dios. Y como la iglesia, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9, no está puesta para la ira de Dios. Algunos judíos piadosos y aquellos que fueron sellados por Dios y marcados en ese tiempo, ellos, aunque venga la ira de Dios, no serán tocados, serán guardados de la misma manera que Israel fue guardado en Egipto cuando vinieron las plagas. Hermanos, de esta manera nosotros podemos comprender de una forma más amplia lo que significa o a lo que se refiere el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros comprendemos la palabra de Dios y lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Y hemos analizado 3 versículos en cuanto a la segunda venida, el versículo 29, el versículo 30 y el 31 de la semana pasada, donde extraímos algunos aspectos de este versículo. Y hoy vamos a estudiar, porque, amados hermanos, dentro de la predicación, o lo que es sinónimo, ¿verdad?, la enseñanza, cuando Pablo le dice a Timoteo que prediques el Evangelio, le está diciendo no otra cosa sino enseña el Evangelio. Y dentro de las técnicas de enseñanza teológicas que se usan en la homilética, una de ellas es la enseñanza narrativa, que es la que estamos usando hoy, pero no es la única. Hay pastores que usan otras técnicas de enseñanza o predicación, otras a través de preguntas, otras a través de extraer una temática, ¿verdad?, que está como enseñanza en la palabra de Dios, y la extraen varios versículos que conforme a su contexto hablan acerca de ese versículo, de tal manera que son técnicas de enseñanza. Hoy nosotros en este tiempo, esta iglesia está usando una técnica, ¿verdad?, de enseñanza narrativa, donde vamos analizando los contextos, las palabras, los acontecimientos y todas esas cosas. Así que el no conocer estas cosas, a veces a nosotros los líderes espirituales, como la gente no predica como yo predico, piensa la gente que no se está predicando el Evangelio o la sana enseñanza o la sana doctrina. Cuando si nosotros solamente queremos saber qué es la sana doctrina, pues tenemos que ir a la carta escrita por Pablo a Tito en el capítulo 2, y ustedes van a ver que ahí dice claramente enseñanza de la sana doctrina. Y la sana doctrina no son enseñanzas de técnicas teológicas, sino el llevar a la gente a una práctica de una vida piadosa de acuerdo a los principios y preceptos que Jesucristo nos ha dejado de acuerdo a su sana enseñanza y a las palabras que Él nos ha transmitido. Eso es lo que nosotros debemos de conocer. Usted va a otra iglesia, encuentra un pastor más motivado, más, ¿verdad?, y grita, y bueno, está bien, es una exposición de la palabra muy diferente. No quiere decir que esté mal.
Hay iglesias donde entramos y como que todo está muy calladito, donde todos son un poco más metódicos, donde el expositor está hablando más acá, más peliagudo, digo yo, ¿verdad? Y usa tecnicismos teológicos y bueno, está bien. Y yo creo que nosotros nos encontramos a la mitad, ni Chana ni Juana, ¿verdad? De repente el Señor nos lleva a estudiar conceptos teológicos, de repente viene, motiva el espíritu, el corazón del predicador y se ministra. Pero son solo formas que si estudiáramos las conoceríamos y entonces no criticaríamos. Así es que vamos a la palabra de Dios, amados. Tenía que hacer esta introducción porque me gusta enseñar, hermano. Pues, o sea, soy maestro en teología, pues me gusta, ¿no? Miren, Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34. Hoy vamos a ver el tema que se llama el juicio final, segunda parte, pero que lo he titulado aparte la analogía de la higuera. La analogía de la higuera. Dice la Escritura en Mateo capítulo 24, 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este capítulo 24, hermanos, solo podremos ver lo que Jesús nos enseña si somos personas que estudiamos las profecías. Conocemos las señales y eventos que la Escritura nos enseña que sucederán en los últimos días. Ya vimos, ¿verdad?, que del versículo 3 en adelante nos está hablando la primera parte acerca del famoso arpazo, que son dos eventos diferentes. Tanto el arrebatamiento como la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. Y la primera parte del capítulo 24 nos habla del arrebatamiento, de los acontecimientos que aparecerán en el rapto o en el arrebatamiento. Ya dijimos las palabras de dónde provienen, qué significan. Y en la segunda parte habla de la segunda venida, que es el segundo evento. En uno está implicada la iglesia y en la segunda no está implicada la iglesia, sino el remanente de Jacob, que es el pueblo de Israel, que al final, como está escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, todo Israel será salvo. Así, amados hermanos, tenemos que tener una comprensión de las Escrituras, de lo que estamos nosotros trazando y aprendiendo. Entonces, el Señor Jesús usa una analogía. Lo que nosotros acabamos de leer es una analogía. Dice, entonces, esta analogía, porque en esta analogía lo que vamos a encontrar es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, hermanos? Que aunque hemos visto todos los acontecimientos desastrosos que van a ocurrir a este mundo y a esta generación, porque esta es la última, a pesar de eso, nuestro Señor Jesucristo nos dijo cuáles serán las señales y cosas que sucederán en estos últimos días, y esto nos tendrá alertas, con discernimiento. Recuerde que el discernimiento es una capacidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir o aprender a ver lo bueno y lo malo. Y eso se adquiere cuando nosotros maduramos en Cristo. El Espíritu Santo nos da más discernimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, la posición correcta teológica y la posición correcta teológica que no es correcta. Eso lo da el discernimiento. Es a través del conocimiento de las Escrituras, como dijo Pablo a Timoteo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como
prospera tu alma. Entonces hay un equilibrio entre el conocimiento de las Escrituras y la práctica y la prosperidad en la vida cotidiana de la iglesia. Dice entonces esta enseñanza, esta analogía, que el Señor Jesús, de todo lo que nos ha explicado, las guerras, rumores de guerras, los levantamientos entre las naciones y las tribus, las pestes, las hambrunas, anuncian que todo va de mal en peor. Esto no va a mejorar, hermanos. Esto tiene que llegar a un punto de mal en peor. Así es que ahí nosotros debemos de estar muy atentos, porque cuando nosotros leemos las señales antes de que venga el famoso harpazo o arrebatamiento, ¿verdad?, que el apóstol Pablo declaró en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, nosotros también podemos ver en este pasaje que esto que se está anunciando nos tiene que tener alertas. No es para asustarnos, no es porque, amados hermanos, Dios ama a su iglesia, Él la va a proteger, Él la va a cubrir, nadie los va a arrebatar de su mano. Nadie, y nadie es nadie. Jesús dijo claramente: los que el Padre me dio, nadie los arrebata de mi mano. El que los arrebata soy yo. Él es el que va a venir, ¿verdad? Dice que Él viene. Fíjense cómo dice la Escritura. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice: el Señor mismo, diga conmigo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Escucha esta palabra: descenderá. No dice vendrá, dice descenderá. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras y el Espíritu Santo nos da la comprensión, sabemos que ni la palabra descender ni la palabra venir en español significan lo mismo. Bueno, pues menos en griego, menos. Así es que al hablar de descender, ¿verdad?, aquellos que creemos, ¿verdad?, porque la Biblia así lo enseña, si no, pues no vendría este versículo. Los que creemos en el arrebatamiento, en el harpazo del latín, que es el rapto en latín, amados hermanos, sabemos que no es lo mismo venir a descender, ¿verdad? Sabemos que Jesús está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y aquí no está hablando de que Él viene, aquí está hablando que Él desciende. Y dice que Él mismo, con trompeta de Dios, y la semana pasada vimos algunas alusiones a las trompetas, que son formas de llamado, son formas en que se reúne a la gente, y dice que Él viene con trompeta de Dios y Él reúne, ¿verdad? Porque es un llamado de trompeta de Dios. Él reúne y dice: descenderá del cielo entonces los muertos en Cristo. Amados hermanos, esta palabra en Cristo, Pablo la usa muchísimas veces en la segunda carta a los Corintios, en la carta a los Efesios. Y dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, para que usted sepa lo que es estar en Cristo, dice: de modo de que si alguno está en Cristo, dice 1, nueva criatura es. 2, las cosas viejas pasaron. 3, todas son hechas nuevas. Y el versículo que a veces no leemos, el 18, es la cuarta cosa: y todo esto proviene de Dios. Entonces,
Los que murieron en Cristo fue la gente que un día reconoció a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, porque murió en Cristo. Fue una nueva criatura, las cosas viejas de su vida pasaron, en su vida todas fueron hechas nuevas, es decir, entró en un proceso de santificación, y todo esto fue obra de Dios, la obra poderosa del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, Jesucristo con voz de trompeta los llamará de las tumbas y ellos resucitarán. Hermanos, dile al que está a tu lado, ¿entiendes, Méndez? El pastor se explica, Federico. Miren lo que dice: descende, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. ¿Por qué? Porque son las primicias de la resurrección. Y en Apocalipsis capítulo 20 dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Y quiénes son? Los que estamos en Cristo. Qué bonito es esto. Luego nosotros, ¿quiénes? Los que en ese tiempo, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, ¿de qué? De los que están en Cristo. Los vivos que están en Cristo, dice después, seremos arpazo, arrebatados. Dile que está a tu lado, más claro ni el agua. Juntamente con ellos, ¿con quiénes? Con los que resucitaron en Cristo. Los que resucitaron en Cristo. Y nosotros que vivimos, que estamos en Cristo, dice, nos reuniremos con ellos. Porque después, en el Apocalipsis, la iglesia se vuelve a ver otra vez hasta que regresa con Cristo. ¿Ya ve, hermano? Qué bonita es la Biblia cuando la estudiamos sistemáticamente. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué? Porque Él descendió, Él no regresó, Él descendió. Si le digo al pastor Oscar, hermano, venga para acá, pues él viene acá, pero si le digo descienda de su silla, nada más se va a parar. ¿Sí está entendiendo? Bueno, qué bueno. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Por tanto, debido a esto, miren lo que dice Pablo: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Era un aliento de vida para la iglesia del primer tiempo. Si morimos en Cristo, pero morimos en Cristo, vamos a resucitar. Pero si estamos vivos y estamos en Cristo, nos vamos a reunir con Él. Porque Él va a descender, no dice va a venir, va a descender. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras de esa forma, el Espíritu Santo claramente quita las lagunas mentales que a veces tenemos. Y nos hace entender, y eso, hermanos, es hermoso, porque nos da esperanza, fortalece nuestro espíritu, nos edifica, nos pone el ladrillo que falta en el lugar de nuestra vida para que la edificación de nuestra vida siga avanzando y sigamos creciendo. Así que el Señor Jesús, al haber hecho una comparación del inicio de las señales de su segunda venida con los dolores del parto, nos hace entender que los dolores del parto, cuando nosotros leímos que el Señor Jesucristo dijo, estos son los principios de los dolores, eso lo dijo en el contexto de el tiempo, la era de la iglesia, del arrebatamiento.
Y esto es muy bonito, hermanos, porque nos hace entender, estamos viendo puras noticias malas, pero ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. Y una buena noticia yo le quiero dar, porque después de todos estos acontecimientos, tanto de una parte como de la otra, gracias a Dios que todo tiene un gran propósito en él. Cuando Jesús habló sobre la mujer que estaba de parto, que va a dar a luz, los cuales las mujeres, ¿verdad?, que han tenido hijos, y bueno, lo que hemos estudiado un poco de medicina, sabemos claramente que los dolores de parto comienzan como un dolor tipo cólico. Médicamente decimos un dolor tipo cólico que empieza por ahí de la columna lumbar, la columna dorsal, en la vértebra 1 y 2, y después baja hasta la vértebra lumbar, y es como un cólico. Además, los dolores empiezan intermitentes, vienen, se quitan, vienen, se quitan. Pero cuando ya casi viene a dar a luz, cuando el útero empieza a abrirse, que se le llama la dilatación, entonces los dolores aumentan y son más frecuentes. Jesús usa esa enseñanza para ilustrarnos que aunque la iglesia y su pueblo Israel van a enfrentar situaciones difíciles al principio, al final hay una bendición, como en la mujer cuando nace su hijo, porque hay más esperanza, y cuando la mujer ve a su hijo se olvida de los dolores y se da cuenta que ha valido la pena todo lo que ella pasó. Así es que nosotros, como iglesia de Jesucristo y el remanente de Judá, ellos van a experimentar unas cosas, nosotros otras, pero sin embargo nos daremos cuenta que todo eso ha valido la pena. Ha valido la pena. Cada sufrimiento, cada lágrima, cada situación en nuestra vida ha valido la pena. Nos daremos cuenta de las palabras del apóstol Pablo, que dice que las bendiciones venideras no tendrán comparación con lo que ahora nosotros estamos pasando. Porque son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado a los que lo aman. Y es por esa palabra que yo soy muy escéptico con la gente que dice que subió al cielo, que bajó al infierno. Si la Biblia claramente dice por principio que son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, entonces ¿cómo es que ellos dicen? Entonces están contradiciendo las Escrituras. Pero bueno, ahí solamente Dios sabe, hermanos, si la gente es sincera, si no fue engañada o qué haya pasado. No juzgamos, la verdad, solamente hago esa aclaración, porque a veces no nos guiamos de acuerdo a los principios de Dios. Y el principio de Dios dice que las cosas que están en el cielo son cosas que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los seres humanos. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Así, con estas formas el Señor trató de ilustrar esas señales antes de su venida, las cuales, aunque desencadenarían situaciones catastróficas y muy difíciles en la tierra, culminarán en su segunda venida y en el establecimiento, porque este es el consuelo, hermanos, que va a venir el establecimiento de su reino y la renovación de todas las cosas. Y usted y yo reinaremos con Él. Yo no sé qué nación a usted le van a dar, un pueblo, un pedazo de tierra, pero usted de que reina, reina. Oye, ya el simple hecho de ser un potentado, alguien que tiene una mansión así grande, ¿verdad? En la antigüedad, bueno, aquí en México había esos potentados que tenían grandes terrenos y estaba una gran casa ahí en ese terreno y tenía muchos criados y señor y tata, le decían también, ¿no? Aquí en México, tata.
Ya eso, hermanos, ya es una bendición. Digo, entre más nosotros caminamos en Dios y más estamos firmes en Él y más le obedecemos, pues sube, ¿verdad? Al grado que a lo mejor hasta una nación le dan. Y eso va a ser una grandísima bendición. Así que en medio de todo eso tenemos muchísima esperanza. Esa es la buena noticia. Que a pesar de todo lo que está pasando, nosotros, el pueblo de Dios, tanto los judíos que antes de la segunda venida se van a convertir a Cristo, y nosotros que estábamos en Cristo vamos a ser grandemente bendecidos, pues eso, hermanos, nos debe de despertar muchísima esperanza. Y que podamos ver la gracia inmensa de Dios en nuestra vida. Y además ese reino va a durar 1000 años. 1000 años. Y hay controversias teológicas, dicen que no son 1000 años literales. Bueno, hermanos, en ese pasaje por lo menos se nombra 4 o 5 veces la palabra 1000 años. Y la Biblia sabemos que cuando hace énfasis en algo es porque es cierto. Entonces, si dice varias veces 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, quiere decir que así va a ser, es algo literal. Pero bueno, hay gente que no lo interpreta así y respetamos su forma de ver, porque eso no es lo importante. Hermanos, sea un día, sean 1000 años y yo reino, gracias Señor, bendito seas. ¿Para qué me estoy peleando? ¿Para qué me jalo de los pelos con los teólogos para ver quién tiene la verdad? Le gano un debate. No tiene caso. Lo importante es que los que estamos en Cristo reinaremos con Él. Punto. Se acabó el debate, ganamos los que estamos en Cristo. Y de la misma manera que una mujer sufrió ese proceso, como dijimos, recibió el gozo de recibir a su hijo, así la humanidad recibirá al Hijo con poder y gran gloria junto con su reino milenial y con gran gozo, porque eso va a ser un acontecimiento, hermanos, de mucha bendición. Aunque los impíos, los malvados, van a recibir un juicio tremendo. Ahí tú y yo no vamos a estar. El juicio, ese juicio que nombra la Escritura, el juicio del gran trono blanco, ahí no hay ningún creyente, hermanos. Y es por esa causa, hermanos, a veces que la gente, como no quiere estudiar, no sabe discernir dónde están los cristianos y dónde están los impíos. Cuando dice la Escritura que Él va a separar a las ovejas de los cabritos, está hablando de la gente del último tiempo. Porque como está su pueblo Israel, los 144,000 y las naciones que recibieron el Evangelio por causa de la evangelización de ellos, de los 2 testigos y del ángel que todavía Dios mandó para que fueran salvos, ellos son los que van a ser las ovejas y los cabritos, los demás de la humanidad que murieron en la ira de Dios y el Señor los resucitó para maldición, y todos aquellos que llegaron vivos hasta el final pero que eran malvados, ellos serán enjuiciados. Porque la iglesia, amados hermanos, la iglesia, ¿qué dice Jesucristo de la iglesia? ¿Qué le transmitió en revelación a Pablo? Dice la Escritura en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Nosotros no vamos a estar ahí, hermanos. Nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, que es otra cosa muy diferente. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿A quién se lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Si usted lo investiga va a ver que lo dijo Pablo a los creyentes. No lo dijo a los impíos, lo dijo a los creyentes. Nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo y el Señor va a ver si fuiste obediente, si no fuiste obediente. Pero ese no es un juicio para condenación, ese es un juicio para que Dios nos entregue galardones o nos los quite por cuanto fuimos desobedientes, aunque fuimos salvos. Hermanos, por esa ignorancia la gente está mezclando las cosas. Nosotros no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco.
La iglesia ya fue arrebatada. La iglesia está en la presencia de Dios. Está en la boda de los corderos, del Cordero. Termina, hermanos, ya la boda de del Cordero. Acá se desata la ira de Dios. Y cuando viene la última rebelión de la humanidad, en un ambiente propicio, porque mucha gente se queja por el ambiente que vivimos, pero esa gente no está en ese punto propicio y también se va a rebelar. Entonces vendremos con Cristo. ¿Quién? La iglesia. ¿En qué momento se fue la iglesia? Pues, hermanos, porque vino un arrebatamiento. Pero bueno, hasta ahí también hay controversias y, hermanos, respetamos esas conclusiones secundarias del Evangelio, y eso no debe de causarnos problemas. Pero bueno, a veces hay gente que si yo no pienso como ellos piensan, pues te relegan como si fueras bicho raro. Pero lo único que pasa a veces es falta de conocimiento. Oseas 4:6 me gusta mucho, pero me gusta más el 7. Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No dice que no tenga, dice que le falta. Y después dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Por eso me gusta el 7. Porque hay gente que desecha el conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice Jehová, yo también me olvidaré de tus hijos. Es una sentencia de maldición generacional cuando la gente no quiere estudiar, cuando la gente no quiere aprender. Pero bueno, hermanos, cada quien, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Hayas creído, hayas estudiado o no lo hayas hecho, Dios, por no haber estudiado y por no haberle hecho, pues posiblemente te quitará unas coronas por desobediente. Pero lo que hemos tratado y buscado a través de las Escrituras es encontrar iluminación, y hemos estudiado para poder aceptar y correr la carrera como el que gana la carrera, no como el que nada más va a ver qué pasa ahí. Pues seguramente Dios nos dará mejores recompensas porque fuimos avisados, porque le tomamos en cuenta su palabra y porque buscamos siempre. Así que cada quien, hermanos, yo no sé lo que usted esté buscando, pero yo estoy buscando ganar la meta. Yo corro como no nada más ahí a ver quién va atrás de mí. Yo voy corriendo para ganar el galardón y llegar a la meta. Por eso los que ganan, ¿verdad?, la medalla de oro en las Olimpiadas y los que ganan los títulos y todo eso, es gente que se ha esforzado, es gente que ha trabajado, es gente que ha estudiado, es gente que ha dado su vida por esa cosa. Y ahí están todos los demás aplaudiéndole y aquel. Así es, mis chavos. Pues cada quien, hermano, lo que esté buscando. Yo no corro como el que corre a ver a qué, ni aviento flechazos a ver a quién le doy. Yo miro el blanco y prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Entonces, amados hermanos, como esta es una iglesia que estudia, y como hemos estudiado, este tiempo será un tiempo de gran inestabilidad, tanto el uno como el otro. Cuando el tiempo, ¿verdad?, del fin de la era de la iglesia, como el tiempo de la segunda venida de Cristo, serán tiempos de gran inestabilidad. Que comienzan, dice el versículo 3 al versículo 38, con tribulación. Después, inmediatamente, dice Jesús, habrá grandes aflicciones en las potencias del cielo. Versículo 29. Versículo 30. Se verá la señal del Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Y después el Señor enviará de los ángeles para reunir con voz de trompeta a sus escogidos. Versículo 31. Versículo 32. Dice la Escritura. Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera, escuchen esta frase, hermanos. Cuando estaba estudiando, le dije, esto no tiene que ser casualidad lo que dijo Jesús.
Y al yo hacerme esa pregunta, descubrí que no era casualidad. Y dice Jesús, de la higuera aprended la parábola. Jesús lo que está haciendo aquí es una analogía. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras y aprendemos, nos damos cuenta que en la Biblia hay parábolas, hay analogías, hay imágenes, hay hipérboles, hay todo eso que nos hace, ese conocimiento nos hace llevar a cabo una correcta interpretación de las Escrituras. Aquí el Señor Jesús está haciendo una analogía. Entiendas, hermano, por analogía. Esta palabra analogía significa que se hace una comparación de una cosa con otra. A eso se le llama analogía. A través de esta analogía, Jesús trata de explicar a sus discípulos y hacerles comprender todo lo que les acababa de decir hasta ese momento. Hasta el versículo 31. Jesús les dice, aprendan de la higuera, aprended de la higuera, aprended, y dice, la parábola. Entonces, el Señor hace una analogía porque está comparando lo que sucede con la higuera con lo que acaba de explicar, y después hace alusión a una parábola. Y de esa manera nosotros podemos ver, hermanos, que lo dicho por Jesús de la higuera tiene un propósito doble. Primero, sabemos que cuando Jesús no explicaba algo, como cuando no explicó la parábola, decía que eso lo daba para que ellos teniendo ojos no vieran, teniendo oídos no oyeran y no se convirtieran y Él no los sanara. Pero a sus discípulos, después, en el capítulo 13, versículo 10 al 11 del Evangelio de Mateo, les dice, a vosotros sí les es dado saber, a los discípulos. Es por eso que Dios mandó a ser discípulos, no creyentes. Y los discípulos son aquellos que siempre disponen su vida para aprender. Y si están disponiendo su vida para aprender, eso quiere decir que hay un maestro que los está enseñando. Y los creyentes es la gente que solamente, ¿verdad?, hizo la profesión de fe, ha creído en Jesucristo, pero está en la etapa de creyente. Nada más. Pero le falta ser discípulo. Es decir, disponer su vida para aprender. Entonces ya sabes lo que tú eres. O tú eres un creyente o eres un discípulo. Y aunque el creyente como el discípulo son salvos, están en una etapa diferente del propósito de Dios en su vida. Y los creyentes comúnmente es la gente que es una bebé espiritual. Y los discípulos son aquellos que están sirviendo a Dios, que están trabajando para Dios, que están proclamando el Evangelio para Dios y que incluso si así fuera necesario darían su vida por Jesucristo, porque están bien cimentados en la roca, tienen principios. Diga que está a tu lado, ¿tú qué eres? Dile, ¿vienes a estudiar? No, bueno, creyente, dile. Si te dice no vengo a estudiar, dile creyente. Y tú que vienes a estudiar, puedes ponerte aquí discípulo. Recuerden, amados hermanos, que Jesucristo no mandó a ser creyentes, Él mandó a ser discípulos. Ya vi cabezas caer por ahí. Así el propósito doble, entonces, hermanos, de esta analogía de la higuera es, entendiéndolo en lo que significa, que Jesucristo quería iluminarles
sobre su segunda venida, que es lo que estamos viendo en este tema, y para que pudieran, esa es el segundo propósito, para que pudieran entender la respuesta a sus preguntas. Porque Jesús a sus discípulos sí les revela lo que Él está queriendo decir. Por eso Él busca que seamos discípulos, no simples creyentes seguidores. Él quiere que seamos discípulos, que estemos atentos a la enseñanza, que aprendamos, porque si no, no vamos a poder caminar. Este viernes tuve la oportunidad de ir nuevamente, gracias a Dios, ahí al centro de rehabilitación. Le estaba dando una enseñanza y les decía a los hermanos que, bueno, es que les pregunté, ¿cuántos tienen un año en el Evangelio? Bueno, primero, ¿quién está aquí que no conoce el Evangelio? Nadie levantó la mano. Fíjense, analicen, hermanos. Es un centro de rehabilitación. Les dije, ¿cuántos están aquí que no conocen el Evangelio? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos tienen un año en el Evangelio? Y se levantaron la mano. ¿Cuántos tienen de 5 para atrás en el Evangelio? ¿Cuántos tienen de 10 para acá del Evangelio? ¿Cuántos tienen de 10 para arriba en el Evangelio? Puta. Bendita cosa, dije. Entonces le pregunté, amados hermanos, ¿sabes por qué estás aquí? Porque si tú no te das cuenta por qué estás aquí, no vas a ver la puerta para salir de aquí. Tú estás aquí porque te separaste de Dios. Porque separado de Dios, nada puedes hacer. Entonces les hice una analogía y les dije, supongamos que Jesucristo, como Él trazó un camino, por eso en el libro de los Hechos, se dice en el capítulo 9, dice que ellos eran los del camino, porque Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesucristo trazó el camino. Entonces el Señor, su primer paso de parte de Jesús fue el paso del amor. Entonces Él dio el paso del amor, después nos enseñó que teníamos que ser mansos y después dio otro paso que dijo que teníamos que ser humildes. 3 pasos. Con esos 3 pasos les hice la analogía. Muy bien, 3 pasos. Tú empezaste dando el paso de amor a Cristo. Empezaste a dar el paso de la mansedumbre y el paso de la humildad, pero en un momento de tu vida ya no diste el siguiente paso que Cristo trazó. Te fuiste para acá o te fuiste para acá. Te desviaste, carnal. Entonces te saliste del propósito. Porque lo que nosotros tenemos que seguir es un camino trazado por Cristo. Perdón, gracia, misericordia, pasos que Cristo dio. Y nosotros, cuando no hacemos eso, no damos un paso al lado izquierdo, paso al lado derecho. Y nos desviamos del camino. Y al desviarte del camino, por eso estás aquí. ¿Qué tienes que hacer? Regresar al camino. Regresar a caminar como Jesús caminó, porque aquel que diga que está en Cristo debe de andar como Él anduvo. Es difícil entender eso, hermanos. ¿Por qué te apartas de Dios? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque estás dando un paso fuera del camino. Porque Jesucristo dijo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y tú te sigues dejando de congregar, entonces estás dando un paso fuera del camino. Y un día te vas a desviar.
El problema de irse fuera de un camino es que a veces la regresada es muy larga o ya no se encuentra. Y así hemos encontrado muchos hermanos que estuvieron en Cristo y que iban caminando junto con nosotros, y todos íbamos como una caravana pisando las mismas pisadas de Cristo, y de repente empezamos a caminar por otro lado, nos desviamos. ¿Y de dónde están esos hermanos? Oye, si antes venían, oye, lo vi, oye, antes venía a la iglesia, ya no viene, porque agarró otro camino. No, hasta nuestros padres nos dicen, no agarres camino, no te vayas a ir en otro camino. Me dices que vas a la escuela, no te vayas a ir otro camino. Jesús les iluminó para que entendieran lo que Él les acababa de enseñar y pudieran ellos entender la respuesta a sus cuestionamientos. ¿Qué cuestionamientos? Le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo. Después le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? De la segunda venida. Y del fin del mundo, la final de la era. ¿De cuál era? De la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, cuando la iglesia es arrebatada. Y entonces el Señor Jesús les da toda esa enseñanza de los acontecimientos que pasan junto para una cosa como para la otra, un evento y el otro. El término, el fin de la era, aunque la traducción dice fin del mundo, pero es el fin de la era. ¿Cuál era? La era de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos iban a empezar a proclamar el evangelio. Entonces dijeron, ¿cuándo va a ser el fin de esto? O sea, ¿cuándo acabaremos? Y les dice entonces las señales del fin de la era, el fin de la iglesia primero, y después les dice las señales del fin, las señales de su segunda venida. Pero en su segunda venida, en el derramamiento de la ira de Dios, nosotros ya no estamos ahí. Eso es, amados hermanos, lo que nosotros debemos de comprender. Entonces Jesús da una analogía de una higuera, que hoy vamos a interpretar lo que Jesús quiso decir con esto. Hermanos, en la Biblia vemos casos donde se usó la higuera para ilustrar verdades bíblicas. Algunos autores coinciden en que la higuera representa a Israel. Sí, pero esa es nada más una parte, porque no siempre cuando se usó la higuera, se usó para Israel. Y ahorita lo vamos a ver. Aunque era lo más común que Dios usara, cuando Dios o Jesucristo usaba la imagen de la higuera, pues era hablando de Israel. Pero no solo ellos usaron esta imagen. Entonces, si nosotros vemos Lucas 13 del 6 al 7, Lucas 13 del 6 al 7, vamos a ver cómo el Señor Jesús usó esta imagen de la higuera. Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7, dice, dijo también esta parábola, un hombre tenía una higuera, aquí está Jesús hablando, plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Pregunta, ¿cuánto tiempo el Señor Jesucristo estuvo trabajando con el pueblo de Israel, tratándole de ministrar el evangelio? 3 años. Está hablando de Israel. Jesús está hablando de Israel. Córtala. ¿Qué hizo Jesús? La cortó. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Así que hubo una intercesión por el pueblo de Israel que le dio tiempo. Y entonces el Señor Jesús así estaba anunciando que aunque Él muriera y se fuera y no la cortara en ese momento, daría tiempo a otros que trabajaran. Por eso el Evangelio comenzó otra vez en Jerusalén, en Samaria y en Judea. Porque Dios dio chance. Por eso no fue cortada de una vez.
Y porque además, hermanos, según la carta a los Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11, Dios tiene todavía un plan para Israel. No ha habido una sustitución. No, ahora Israel es la iglesia. Eso no es cierto. La Biblia claramente, las cosas que habla para la iglesia no son las mismas que habla para Israel. Y las cosas que Dios habla para Israel, Jesucristo no las habla para la iglesia. Son dos entidades diferentes que vienen a ser por la fe un solo pueblo, un solo Dios, un solo bautismo. Pero hay gente que quiere sustituir ahora y dice que el Israel ahora somos nosotros. No, hermanos, Israel es Israel y nosotros somos nosotros. Pero de los dos pueblos Él hizo uno. ¿Por qué? Por su sangre. Por la fe en su sangre. Eso es cosa muy diferente. Pero no solo para eso, hermanos, se usó, aunque hemos visto un pasaje, podemos ver también en el Antiguo Testamento cómo se usó para Israel en Isaías capítulo 5, versículo 7, podemos verlo también. Por cuestiones del tiempo a veces no podemos, pero bueno, anótelo ahí, a los que les gusta anotar, qué bueno, hermanos, qué bueno que tienen esa cosa. Jeremías 4:5, también anote por ahí. Jeremías 4:5 es otro pasaje donde también Dios habla y señala que es Israel la higuera. Pero, amados hermanos, hay un pasaje en las Escrituras que está en el libro de Jueces. Acompáñenme al libro de Jueces. Jueces en el capítulo 9, donde uno de los hijos de Gedeón, de hecho el menor de los hijos de Gedeón, llamado Jotam, usa la higuera como un poema para señalar el estado pervertido, malicioso y malvado del pueblo de Israel, al determinar como rey a su hermano Abimelech, el cual, si nosotros leemos el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que Abimelech mató a los 40 hijos de Gedeón, de Jerobaal, porque él quería ser el último rey. Y Jotam, él huyó y se escondió, y gracias a eso no lo mataron. Pero cuando él escuchó que el pueblo de Israel, es decir, Judá, estaba escogiendo un rey, y había escogido a Abimelech después de haber matado a sus hermanos, que además nosotros viendo la historia podemos ver que era una práctica común a veces, que los hermanos mataban a los otros herederos para que ellos fueran los únicos. Eso pasó en Egipto, pasó en Roma, bueno. Pero aunque haya sido una tradición o como le llamen, hermanos, eso era contrario a las cosas de Dios. 40, mató a 40 y dice que los mató a sus hermanos en una sola piedra. Ahí mataron a los hijos de Gedeón, de Jerobaal. Entonces Jotam usa la imagen de la higuera. En el versículo 10 y 11 dice: dijeron pues los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. La higuera respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he aquí dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para reinar sobre los hombres. ¿Saben por qué dijo esta parte del poema Jotam? Porque cuando el pueblo de Israel en el capítulo 8 le ofreció que Gedeón fuera el rey de Israel, Gedeón les dijo: no, su rey será Jehová, no Gedeón. Hermanos, ese es un líder. Un líder es el que dice, no es el que dice esta es mi iglesia, es el que dice esta iglesia es de Jehová. Y aunque yo no esté, esa iglesia prevalecerá porque es de Jehová. Él la sustenta, Él la cuida, Él la bendice, Él la promueve en todo el mundo. Ese es un líder. No el que se apropia de las ovejas, no el que se apropia de la iglesia. Ese no es un líder. Aquí en el capítulo 8, si usted lo lee en su casa, usted se va a dar cuenta de todo eso y va a ver que no es mentira lo que le digo. Gedeón les dijo: yo no voy a reinar sobre Israel, que reine Jehová, porque lo que necesita usted es que reine Jehová en su vida, no el pastor Ángel en su vida.
Usted necesita a Dios. Yo soy el vehículo para llevarlo a Él, para conectarlo a Él, para que usted lo conozca, para que usted dependa de Él, para que usted vea su gloria en su vida, para que usted experimente la presencia de Dios, para que usted vea que Él es real. Entonces, fíjense las palabras de Jotam. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Se acuerdan de la zarza de Moisés? ¿Quién estaba en la zarza? ¿A quién se está refiriendo entonces Jotam? La primera frase que dijo se refería a Abimelec. La segunda se refería a su padre Gedeón. Y la tercera se refería a Dios. Y Dios, como ellos no quisieron ni a Gedeón, porque Gedeón renunció, porque él los comunicó con Dios, entonces como ellos no quisieron seguir los procesos de acuerdo a lo que el Señor quería, entonces tampoco rechazaron a Gedeón, rechazaron también a Dios, y por lo tanto, hermanos, quedó ese joven llamado Abimelec que les hizo ver su suerte. Entonces dice Jotam: y si no, salga a fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Por qué? Porque por cuanto rechazaron a Gedeón, la proposición de Gedeón, y rechazaron a Dios que estaba en la zarza, a través de ese poema les dijo: entonces, sin que ustedes se den cuenta, por haber tomado lo primero, es decir, haberle dicho a Abimelec que fuera vuestro rey, entonces saldrá fuego de Dios y ustedes serán consumidos. Qué tremenda sentencia, hermanos, ¿eh? Y ustedes pueden leer todo el capítulo y se van a dar cuenta que vieron su suerte por haber rechazado a Dios como rey y haber buscado a un hombre. Así que Jotam usó la imagen de la zarza a través de un poema como sentencia para el pueblo de Dios. En el libro de Jeremías, cuando nosotros vemos en Jeremías 24 del 1 al 10, no vamos a ir ahí, hermano, no tenemos tiempo, pero mira, Jeremías 24 del 1 al 10, cuando vio la cautividad de Judá por Nabucodonosor, usó la imagen Jeremías diciendo de Dios que él los vería como una higuera buena. Así que usó Jeremías la imagen de la higuera para profetizar bienaventuranza y bendición para Judá. Después, amados hermanos, en el libro de Oseas, en Oseas 9:10, la usó para ilustrar Oseas la profecía sobre Israel por su pecado de idolatría, porque se separaron de Dios. La gente que se separa de Dios está en idolatría. Ese tipo de idolatría que la gente no discierne y no percibe, porque si tú no adoras a Dios, entonces tú adoras al diablo. Si tú vienes a adorar a Dios aquí, estás adorando al Dios vivo y verdadero. Pero si no vienes a adorarlo, entonces estás adorando al diablo, estás adorando al mundo y estás adorando sus vanidades. Eso es idolatría espiritual. Y mucha gente vive ahí sin darse cuenta que viven en idolatría espiritual. En Joel 1:4 del verso 4 al 7 y el versículo 12, Joel la usó para ilustrar la devastación de Judá como la plaga de las langostas antes del día de Jehová, es decir, de su segunda venida. Así que se conecta con el pasaje que estamos nosotros leyendo. La profecía de Joel, capítulo 1, versículo 4 al 7 y versículo 12. Entonces sabemos que Israel, sin duda, en esta segunda venida, antes de la segunda venida de Jesucristo, es el foco del juicio de los últimos tiempos, conocido como la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7.
se le llama la angustia, el día de Jacob. Pero además, a veces no leemos lo demás porque no todo va a ser malo. Dice que de todas esas cosas Dios librará a Jacob. Entonces, ese pasaje de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, está hablando del remanente de Dios, del pueblo de Israel, el cual será librado, en los que fueron sellados por los ángeles, a los cuales se le prohibió a este mundo y al enemigo y a la ira de Dios que los tocaran. Hermanos, eso es algo muy bonito. Como Dios siempre tiene misericordia de su pueblo. Miren lo que dice Jeremías 37. ¡Ay! Porque grande es el día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Sí, es un tiempo de angustia. El pueblo de Dios va a ver cómo todo está aconteciendo, está cayendo la ira de Dios, todo se está destruyendo en este planeta, pero dice que de todo eso Dios los librará a ellos, porque es el remanente. Jacob, cuando usted lee Jacob ahí en las Escrituras, habla del remanente de Dios, que por gracia el Señor va a guardar de todas esas cosas. Así que la frase de Jesús de la higuera, cuando dice aprended, la palabra aprended, mantano, con H después de la T, mantano en griego, significa entender y aceptar auténticamente una enseñanza. Entonces, cuando Jesús les dice, mirad y aprended de la higuera, les está diciendo que pongan muchísima atención de esa enseñanza, que la acepten como verdadera y la apliquen en su vida. Es decir, como Jesús dijo, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es verdadero lo que dijo Jesús. Además, esa palabra, hermanos, es la misma palabra, esa, mantano, que usó Pablo en Filipenses 4:11. Mire, nosotros no lo vemos, es la traducción en español, nada más vemos, ¿verdad? Aprended, aprended. Pero cuando Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 11, él dijo lo mismo, mantano. ¿Y saben con respecto a qué lo dijo? Dijo, he aprendido, mantano, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo en Filipenses 4:11? He aceptado la enseñanza, pues es verdadera. He entendido, de cualquiera que sea mi situación, abundancia o escasez, que es el contexto, y la aplicaré en mi vida propia. ¿Para qué? Para tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación. He aprendido, mantano. Es una verdad que nos lleva, amados hermanos, a aceptarla como verdadera. Cuando esa palabra, lo que le llaman los teólogos, cuando hace rema en tu espíritu, la tomas como verdadera y la aplicas en tu vida. Entonces Pablo dijo, mantano. Así que lo que debe de traer a mi vida esa verdad es que debo de estar contento en la situación que me encuentre. Porque hay mucha gente que piensa que son los únicos que sufren, hermanos. Y no, todos estamos sufriendo, todos vamos caminando en un desierto, todos estamos pasando situaciones diferentes unos que otros, pero todos estamos pasando situaciones. Así entonces, como es verdadero que una higuera reverdecerá y le aparecerán los brotes de las hojas y las flores, lo cual anunciaba el surgimiento del fruto y el próximo o la próxima llegada del verano, todo lo que les había anunciado el Señor Jesucristo era verdadero. Y tendría sus señales y tendrá su tiempo, por lo que tenían que estar preparados, listos y avisados, porque era una verdad que tenían que aplicar en su vida. Entonces será un tiempo, hermanos, como hemos visto, de castigo a los impíos, que culminará con la bendición de los justos. Así que puse unos puntos, hermanos, que tú y yo, de todo este pasaje tenemos que aprender
Y con esto quiero finalizar el día de hoy. Dile al que está a tu lado, gloria a Dios. No es cuestión mía, hermanos. Es que a veces el tema lleva más y nos aventamos un zumpangazo. Pero hoy así Dios lo quiso. Dele gloria a Dios. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué nos anuncia el Señor en este pasaje? Número 1. Estos acontecimientos para el Señor están ya muy cercanos. Es algo que tú debes de entender. Estos acontecimientos para Dios están ya muy cercanos. Recuerde que para Dios un día son como 1000 años. Un día. O sea, para Dios pasa un día, para nosotros pasan 1000 años. Entonces, para quien está más cerca esto, es para Dios. Número 2. Tarde o temprano, todos los pecadores se lamentarán. Llorarán de terror. Y ninguna religión los salvará. Pues solo la fe en Cristo es la que salva. Lo voy a repetir. Tarde que temprano todos los pecadores se lamentarán y ninguna religión los salvará, pues solo la fe de Jesucristo salva. Tercero, el Señor anuncia la destrucción de este mundo, como lo conocemos, pero también anuncia la restauración de todas las cosas. La mayoría, en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo, no caminará en la verdad. Solo un remanente. En su segunda venida, siguiente punto, los sobrevivientes a la gran tribulación, al derramamiento de la ira de Dios, que se hayan arrepentido, verán a Cristo y cosecharán con gozo. Los sobrevivientes, pecadores y no arrepentidos, se levantarán y llorarán con horror y desesperación, pues verán al que traspasaron, es decir, al que negaron, en el que no quisieron creer, porque quisieron seguir una religión, un sistema de pensamiento, pero no siguieron las pisadas del Salvador. Dios tiene un plan, hermanos, para su pueblo Israel al final de todos los tiempos. Ellos se volverán al Mesías, Jesucristo, en aquel día. Por eso terminó Jesús diciendo el versículo 34. Jesús dijo en Mateo 24, 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Qué generación? La generación de la segunda venida de Cristo. No pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados hermanos, la segunda venida, antes de que esto acontezca, la segunda venida donde nosotros ya no estaremos, bendito Dios, tendremos el gozo y el privilegio de estar con nuestro Señor. Por eso les empecé explicando de tal manera que usted pudiera comprender las divisiones de este pasaje. Cuando Jesús empieza a explicar las señales antes del fin, está hablando antes del fin de la era, no del fin del mundo. El fin del mundo corresponde a la segunda venida. Es la era de la iglesia. Es lo que Él inició un día proclamando el Evangelio, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y culminó con ciertas señales. Pero la segunda venida, donde tú y yo no estamos y que acabamos de estudiar, corresponde a Israel, porque la primera parte corresponde a la iglesia y la segunda parte corresponde a Israel. Israel, Dios tiene un plan con Israel. Y ese plan Dios un día lo va a llevar a cabo, porque Él no ha olvidado a su pueblo. Si Él hubiera querido arrancar la higuera, la hubiera arrancado. Hubo alguien que intercedió por ella. Hubo alguien que dijo: no la arranques, dale tiempo. Entendemos, hermanos, porque la Escritura dice en la primera carta del apóstol Juan que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entendemos que quien intercedió por Israel, a pesar que sabía que lo iban a rechazar, a pesar de que sabía que no lo iban a reconocer como el Mesías, el Señor y el Dios de todos, a pesar de eso, del rechazo y de lo que él sabía que le iban a hacer, intercedió por ellos en la eternidad y le dijo: Padre, no los arranques, déjame trabajar con ellos, yo voy a bajar. Bajaré por tu pueblo primeramente, si acaso me oyeren. Escuchar en el mensaje que llevo de salvación a sus vidas. Pero el apóstol Juan, con la garganta cerrada y su espíritu quebrantado, en el capítulo 1 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se abrió la puerta a los gentiles, y desde ese día del rechazo de Israel, aunque ellos lo rechazaron y aunque el deseo de Dios era cortar la higuera, Jesucristo intercedió y les dio oportunidad hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Después todo Israel será salvo. Pues así está escrito en Romanos 10: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando tú empiezas a leer Romanos 10, escúchame, hermano, ahí en tu lugar. Pablo dice estas palabras. Recuerden que del capítulo 9, capítulo 10 y 11 es el plan de Dios para Israel. Y en el capítulo 10, cuando leemos este pasaje, conlleva a Israel. Y dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón es mi oración a Dios por la salvación de Israel. Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe así de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo al Cristo. Ni digas: ¿quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir al Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que les hemos predicado, que si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen de todo su corazón que Dios los levantó de entre los muertos, serán salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y gentil o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿quién pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no ha oído antes bien Israel? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no ha desechado a Israel. Él solamente está esperando el proceso hasta que entremos tú y yo, hermano, la plenitud de los gentiles al reino. Entonces todo Israel será salvo. Pero si tú vienes por primera vez esta mañana, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no tomas un paso de fe y recibes el reino y le dices a Dios: yo quiero venir al reino, yo no me quiero quedar, yo no quiero sufrir las consecuencias? Póngase de pie, hermano. Iglesia, empiece a orar. Pidamos misericordia si acaso hay alguien nuevo en este lugar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Porque lo único que necesitamos es un paso adelante. Cuando Moisés estaba a punto de llegar Faraón en contra del pueblo, le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Dios les bendiga. ¿A dónde iremos? Allá viene Faraón, allá está el mar. Dios te bendiga, ven. Allá está el mar. Y le dijo Dios: camina, camina. Porque es lo único que nosotros necesitamos, dar un paso de fe. Y tú no sabes las puertas del reino cómo se abren. Porque Jesucristo dijo, abriendo las puertas del reino, les dijo: todo aquel que pide se le dará, al que toque se le abrirá, y el que busque hallará. Así Jesús con esa frase abrió las puertas del reino, como para judíos, como para gentiles. Y tú y yo, amados hermanos, somos gentiles. Los que están aquí al frente, queremos orar por ustedes y pedirle a Dios que su Espíritu Santo venga sobre de ustedes. Pero algo más, que el Espíritu Santo ministre sus corazones. Si alguno de ustedes ya tiene a Cristo en su corazón, queremos pedir que Dios los bendiga. Por algo vinieron aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo vive con propósitos. Y Él desde la eternidad sabía que un día ibas a estar aquí. Aquí al frente, en este humilde lugar. Por lo tanto, hay un propósito de bendición para tu vida. Y yo ruego a Dios que inspire a los pastores que van a orar por ti, para que sea Dios a través de ellos bendiciéndote y declarando palabra de vida y de bendición para tu vida. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, gracias.